tengo plata, pues. Entonces ¿Me déjanos. hacer? ¿Qué? Esta puede hacerte ni a ti. Traté de $5 y no me dejó. Pues no sirve el aplicativo. Tu ley. Ya tocó esperar, pues. ¿Y se deposito la mitad o no? No, todo eso. Es una ferretería, una persona más. Si no, Lucho ya me dirá que hay que transferirse la mitad, aunque sea. Ya yo hice la mitad hasta. No sé, o sea, Lucho dijo que va a pagar Buenos media días, hora. chicos. Bueno, esperemos que se sigan uniendo. Ya, creo que está la mayoría, chicos. Bueno, sí, la mitad. Nosotros tenemos ahora nos han convocado a una reunión, sí, de la escuela de doctorado y en la Universidad Salesiana. Entonces, en este momento yo me voy a unir a esta reunión. Yo no pasaré más de las 12 para poder avanzar en nuestra clase. Así que mientras tanto les pido que sigan trabajando en lo que es los resultados lo que están escribiendo, ¿no? Los resultados en esa sección que nos quedamos, y quiero ir revisando con ustedes. Entonces, por favor, continúen trabajando en los resultados, que hoy vamos a ver lo que son los métodos y los tips, las recomendaciones de cómo escribirlo. Sí, entonces, por favor, chicos, no sé si es que tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, antes olvidaba preguntar, no sé si me están escuchando, chicos, por favor, ¿me pueden confirmar? Sí, se les escucha. Paul, ok, perfecto. Entonces eso... permítame un momento esto. Ya. Eso nada más de mi parte. A las 12 pueden seguir conectados. De hecho, a las 12 empezamos la clase que vamos a ver el día de hoy, métodos, chicos. Por favor. Sí, cualquier inquietud, yo voy a estar aquí, me preguntan, y estoy en esta reunión que les comento. Sí, que ya sale de mis manos. Paul, ¿algo me querías decir? Ok, listo. Entonces, nos vemos a las 12 aquí para continuar con la escritura del artículo científico. Ok.
Buenos días nuevamente, chicos. Ya estamos de vuelta a las 12, como les había dicho. Gracias por esperar. Era una reunión que nos convocaron para el día de hoy a las 11 y que no podían cambiarla. Pero bueno, estamos aquí. Una reunión de la universidad, claro. Entonces, no sé, ¿me confirman, por favor? Nuevamente me confirman si es que me escuchan. Quiero saber si están ahí, si no se han ido. Sí, sí se escuchen. Sí, Gracias, George. se la escucha, ingeniero. Perfecto, gracias. El saber, esta pregunta la hago también con el afán de saber que están ahí, ¿no? De que están a la espera, de que sé que no estoy con la computadora solo hablando y ya. Perfecto, chicos. Entonces, continuemos siempre, como ya sabemos, ya les he dicho, a mí me gusta recapitular en todas las asignaturas, recapitular qué estamos viendo, en qué contexto estamos viendo. Sí, en este sentido, en la asignatura, pues empecemos a grabar también. Permítanme un momento. Recording in progress. Entonces, recapitulando lo que estamos viendo en el contexto de la asignatura de escritura científica, nosotros ya hemos visto las técnicas, hemos recordado las reglas gramaticales que tenemos en el lenguaje. Recordar también que la mayor producción científica se encuentra en inglés, donde van a encontrar más información, ¿no? De hecho, los primeros artículos que les enviaba pues son en inglés, y si es que queremos información actualizada, contextualizada, vamos a encontrarle bastante en inglés. Es amplia la diferencia, ¿no? Consideren que desde China escriben, hablo por población, por cantidad de población, desde la China escriben en inglés, desde la India escriben en inglés, en Europa, a pesar de tener diferentes lenguas, Francia, Alemania, Suecia, escriben en inglés. Entonces, una de las lenguas más difundidas, pues actualmente, al menos en lo que es científico, puedo afirmar, lo vamos a encontrar en inglés. Por tanto, habrá también que ejercitarse en el idioma. Sí, eso para ponerlo en contexto. Pero nosotros vimos en nuestra lengua, recordamos las recomendaciones, las reglas gramaticales en nuestra lengua materna, en este caso en el español. Y en ese sentido nosotros avanzamos ya, sabemos, tenemos los conceptos básicos para empezar para escribir diferentes documentos. Puede ser un ensayo, puede ser un informe técnico, puede ser un trabajo de titulación o puede ser un artículo científico. Nosotros hemos elegido el artículo científico, la escritura del artículo científico, considerando la importancia y las ventajas que tiene una publicación, ya sea en un congreso o mejor si es una revista. Que eso es debatible también, que eso, el publicar, el hecho de tener una publicación no significa que sea la única forma de aportar a la ciencia y al conocimiento. Sin embargo, es la que tenemos a la mano, ¿sí? Eso se podría armar un debate, se podría conversar. Lo que se dice es la arquitectura del paper, ¿sí? Tratar a todo fin, a todo cuentas, no importa lo que hagamos, sino de publicar. Es debatible ese tema. Sin embargo, no es lo que nos conlleva la asignatura de escritura académica. Sin embargo, ya les dejo ahí pendiente, les dejo ahí un bichito en el que dice, oye, el hecho de que publiques en una revista científica no significa que estás aportando el conocimiento necesariamente. Sí, hay algunas que han aportado mucho, por supuesto, pero no es la única vía. Insisto, es debatible. Pero bueno, es lo que tenemos, es como nos evalúan. Si queremos acceder a un tercer nivel, a una titulación de cuarto nivel, sea un máster, un doctorado, un postdoctorado, necesitamos una forma de evaluarnos, de ganar puntos, es a través de las publicaciones. Así que de momento estamos ahí, ¿no? O nos metemos, y si no, pues a la industria, que también la industria en el primer mundo también hace investigación, también hace ciertas publicaciones o patentes que están muy relacionadas, que tienen que llevar un método científico. Eso sin duda. Entonces, bueno, nosotros hemos elegido el artículo científico y en ese contexto estamos dando las recomendaciones sobre la facilidad de poder escribir, ¿sí? La facilidad de poder transmitir
las ideas coherentemente, que sea legible y que se entienda el mensaje. Eso es lo que pretendemos en este punto, en esta sección dentro de la asignatura. Sí, en ese sentido nosotros hemos visto que principalmente existen cuatro componentes que forman el artículo científico. Sí, 4 fundamentales: la introducción, los métodos, los resultados y la discusión. De esos 4 componentes fundamentales, nosotros, con resumen de cada uno de esos componentes, obtenemos el resumen. ¿Sí? O mejor dicho, ¿sí? Eligiendo lo más importante de cada una de esas 4 secciones, redactamos el resumen. ¿Sí? Que lo redactamos, que les decíamos, en este curso dábamos las recomendaciones de cómo empezar, de cómo escribir el artículo. Y en esas recomendaciones nosotros decíamos que empezamos por las figuras. Sí, que empezamos haciendo un storyboard de nuestro artículo para saber qué historia voy a contar en cada uno de los artículos. Un punto importante aquí, importante en cuanto a iniciar la redacción, tomen en cuenta que de unos datos o de una recolección de datos o de una experimentación, según el enfoque que se dé, se puede tener diferentes publicaciones. ¿Sí? Por eso es importante tener claro cuál es la necesidad que se está respondiendo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, los datasets, los conjuntos de datos que nosotros creemos después de una experimentación, o incluso ni siquiera hace falta generar nuestros conjuntos de datos. Yo quiero descargarme una base de datos de otros experimentos que hayan realizado otros grupos de investigación, otros centros en general, y yo puedo reutilizar esos datos y dar un enfoque, un análisis, ¿sí? una discusión original sobre esos datos. Entonces, todo depende de la pregunta de investigación que estemos respondiendo. En ese sentido, entonces, tener claro lo que queremos contar, qué queremos contar, y empezar con las figuras las figuras y las tablas y la redacción o la explicación de esas figuras y esas tablas. Siempre hablábamos, ya entrando en contexto de los resultados de esa sección específica, siempre especificar qué es lo que nosotros estamos haciendo, qué estamos tratando, motivando, qué estamos presentando con la figura, qué transmitimos. ¿Sí? En ese sentido hablamos ampliamente cómo presentar figuras, cómo presentar las tablas, cuándo utilizar las tablas, cuándo utilizar una figura, una imagen como tal, ¿sí? Las recomendaciones que se dan. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Luego pasamos a una parte práctica en donde dijimos que tenemos que empezar, que hay unas herramientas que nos facilitan la escritura de estos artículos, de estos trabajos. Sí, en ese sentido estamos viendo LaTeX. Sí, es el lenguaje de marcado que me permite concentrarme en el contenido y dejar aparte la forma. Ya vieron que cambiando un comando únicamente puedo cambiar puedo mostrar de otra forma, de una manera diferente, la bibliografía, por ejemplo, o en general el formato que yo quiera dar, cambiando una sola etiqueta. Entonces, en ese sentido me concentro en el contenido de mi trabajo y dejo por un lado, dejo la forma o cómo lo voy a presentar. ¿Sí? Entonces, hasta ahí nos hemos quedado, es lo que les pedí hasta aquí. Quiero quedarme ya un ratito al final con ustedes, quiero quedarme revisando qué resultados vamos a contar, ¿sí? Guiando un poco, y ojalá, si es que es el caso, si hay originalidad en su análisis, pues poder en realidad pensar ya en una publicación real, ¿no? Si es que no es de su interés, pues dejarlo como un ejercicio en el que cuando tenga algo original que decir, ya sea en la metodología, ya sea en el conjunto de datos, ya sea en la adquisición, ya sea en un modelado, en un prototipo, cuando tenga algo original que decir, pues poderlo escribir. Esa es la idea de esta asignatura, o al menos es como lo estoy considerando en función del plan analítico que se nos ha planteado. ¿Sí? Entonces, insisto, ojalá ya puedan tener ustedes de la mano, ya tengan
la historia que van a contar. Recuerden que en 3 semanas, a partir de hoy, la tercera semana de julio, nosotros ya debemos presentar este trabajo. ¿Sí? Con una redacción no se va a calificar la extensión, se va a calificar el concepto, lo que están transmitiendo, qué tiene la redacción y si esa redacción está transmitiendo un mensaje, si es claro, si es preciso. Sí, eso es lo que vamos a ver en cada, y por supuesto evaluarles cada una de esas funciones. Entonces, cada uno de los componentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de lo que son métodos. Sí, los métodos y esperemos un poco más sobre la introducción, que ya podríamos empezar a trabajar con ello. Entonces, los métodos. Hablemos, no sé si hasta ahí he contado la historia de lo que venimos viendo en escritura académica y no sé si hasta ahí tienen alguna consulta, inquietud, una solicitud, si es el caso, pues comentarme si es que es así. Bueno, deduzco que no hay inquietudes hasta ahí. No aplica en este caso, no es tan estricto en el caso de la escritura de artículos científicos, más bien son recomendaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, si no hay ninguna duda, pues paso a hablar sobre los métodos. Empecemos esta parte. Sí. Ya. En cuanto a los materiales y métodos, acuérdense, yo cuento los resultados que he obtenido, ya he contado con qué sé yo, si utilicé una herramienta X, me invento por poner un nombre, si utilicé Python, ese lenguaje de programación, y es necesario citarle, es necesario mencionarlo. Normalmente en la escritura no se menciona tanto los lenguajes de programación, salvo en algunas áreas. Por ejemplo, en psicología se suele pedir que se incluya la versión del software que se esté utilizando. ¿Sí? Entonces, todos esos insumos, esas herramientas van a tener que ir en materiales y métodos. Pero no pierdan de vista que ustedes están contando esta sección en función de los resultados obtenidos. ¿Sí? Acuérdense de eso. Entonces, bueno, ¿qué vamos a ver en materiales y métodos en esta sección? Vamos a ver en sí los materiales que se puede utilizar, si es el caso, los participantes o sujetos que hayan formado parte de su trabajo, diseño y protocolos de experimentos, si es el caso, si hicieron experimentos o sobre el conjunto de datos que estén utilizando, si ustedes no adquirieron los datos, las mediciones, un toolbox. Sí, eso es lo que se va a colocar en materiales y métodos. ¿Cómo escribir? Recomendaciones en general, insisto, eso es cuestión de estilo. Aquí se da siguiendo las recomendaciones de los textos de expertos en función de la experiencia, son las recomendaciones que se da aquí para avanzar de forma más rápida, de forma puntual y que se transmita, al final que se alcance ese objetivo principal, que se transmita el mensaje que se quiere transmitir, que es complicado, muchas ocasiones resulta complicado. Se debe escribir de forma concisa y completa. Esto va acorde a lo que les decíamos en la primera parte cuando dábamos las características de un artículo científico, que debe ser claro y preciso. ¿Sí? Aquí también deben considerar esa característica, claro y preciso. Se debe dar la información suficiente para replicar. Aquí replicar lo debería haber puesto en rojo. ¿Sí? Es posible que alguien que esté interesado en su área de investigación le pregunte sobre cómo voy o cómo puedo obtener la tabla que se está proponiendo en el artículo, cómo puedo llegar a esa tabla. Entonces nosotros tenemos que redactar los materiales y los métodos de una forma que la persona que esté interesada en nuestra investigación replique y vuelva a obtener los datos de esa tabla. ¿Sí? Entonces, los detalles aquí son importantes, pero siempre insisto en esto, no olvidemos ser claro y preciso, poner lo que se deba poner. Sí, acuérdense que ya nuestra compañera Elizabeth Lema nos hablaba de la economía de las palabras. Aquí aplica esto, ¿sí? Porque nosotros tenemos que tener precisión en lo que queremos decir.
Entonces, se debe dar la información suficiente para replicar el estudio. Facilitar su lectura dividiendo en secciones, si es el caso, es conveniente dividirlo en función de lo que tengamos acá, ¿no? De lo que les decía. Si tengo materiales, pues sección de materiales. Si tengo, realicé los experimentos, colocar la descripción de los participantes, cómo se eligió esos participantes. Si es una metodología, escribir la metodología que se utilizó para lograr unos resultados. Entonces se va itemizando cada uno de ellos, ¿no? Poniendo ítems, quiero decir, itemizando. Facilitar la lectura dividiendo en materiales y métodos, en subsecciones. Citar las referencias de métodos conocidos o estándares en vez de explicar todo el procedimiento. En este punto, muchas veces nosotros podemos replicar o necesitamos aplicar el mismo experimento que un sujeto, que un artículo, que una publicación, que un autor en su publicación lo realizó. Entonces, lo que se suele hacer ahí, cuando es exactamente lo que nosotros queremos replicar, por supuesto, el objetivo es tener esa metodología para, por ejemplo, aplicarlo en otra población o aplicarlo en otro ambiente. Un ejemplo sencillo. No es lo mismo aplicar una metodología en la sierra, por su altitud, por el clima en general, que aplicarlo en la Amazonía o aplicarlo en la costa. Puede ser la misma metodología, pero aplicamos en contextos diferentes. Entonces, ahí es necesario decirles, referenciar que se acoge la metodología de otro autor, pero se lo aplica con estos detalles. ¿Sí? Y con eso nosotros nos evitamos copiar y pegar la metodología de otros autores y ponerlo como nuestra. ¿Sí? Entonces, en este caso es necesario dar los detalles fundamentales y después dejar a que el autor, el lector, si está interesado, pues profundice más asistiendo al artículo al que estamos haciendo referencia. En cuanto a emplear diagramas de flujo o tablas para simplificar la explicación de los métodos, esto es importante. Fíjese en la importancia. No tengo ahora un artículo. El otro día estaba revisando una bibliografía y veía cómo incluso para presentar el estado del arte, la revisión bibliográfica hizo, disculpen, incluso para mostrar ese estado del arte, el autor, para tratar de transmitir con claridad, el autor crea su flujograma. ¿Sí? Entonces, ojo, los diagramas de flujo no son exclusivos de un algoritmo, ya sea si haya utilizado un lenguaje de programación o un modelo matemático, si es que quiero. No, lo puedo hacer incluso a nivel procedimental. ¿Sí? Quiero facilitar. Es muy complejo la metodología que utilicé. Pues resumirla, facilitar al lector el entendimiento. Recuerden que el que haya entendido el lector nuestro artículo significa que nos puede citar. Si está bien escrito, si hemos transmitido lo que queremos transmitir, es más fiable tenemos la oportunidad, o es más probable que tengamos la oportunidad de que nos cite. Entonces, en ese caso, si es necesario, si con palabras vemos que es confuso, pues aplicar un diagrama. ¿Sí? Los tiempos que se deben utilizar en materiales y métodos, pues se recomienda el pasado. ¿Sí? Se recomienda el pasado en el sentido de que se utilizó para filtrar una señal biológica, no especifico igual, no es el caso, es un ejemplo nada más. Para especificar la señal biológica fue necesario implementar el método de esta forma. ¿Se dan cuenta ahí? El fue necesario, estamos hablando de que fue ya una acción pasada que realizaron para luego a posterior, por supuesto, obtener los resultados, ¿no? Pero hablar en pasado cuando se requiere. Insisto aquí, vuelvo a decirles, acuérdense que en los resultados también se dio una recomendación en cuanto al pretérito, ¿sí?
o la utilización en ese tiempo. Sin embargo, se les sugería el sentido común, ¿no? Eso nos dicen los libros, nos dice que utilicen pasado, pero dependiendo. Les ponía un ejemplo de la figura. La figura, si decimos la figura muestra, no podemos decir la figura mostraba esta presión, porque el lector está leyendo los resultados de su investigación y no es que está leyendo en pasado o que la figura dejó de mostrar, continúa mostrando. Entonces, en ese sentido, se les pedía siempre, se les sugería siempre el sentido común. ¿Qué es lo que estoy transmitiendo? Esto es lo que decimos aquí, que se debe escribir en pasado. Cuando se debe escribir en pasado, si la acción fue realizada y terminada ya antes, pues escribirla en pasado. Entonces, en ese sentido, vuelvo aquí a mencionarles, el sentido común es importante. Aquí aprovecho para decirles también que la voz pasiva se la puede utilizar, aunque no es tan recomendable utilizarlo. No es tan recomendable utilizarla. ¿Por qué razón? Porque puede nublar el mensaje, ¿sí? La voz activa, en esos casos, la voz activa siempre se recomienda para clarificar lo que queremos decir. Es decir, que la acción esté sobre el verbo, la acción de ese verbo esté hablando sobre el sujeto en sí. Entonces, pero, insisto ahí, se recomienda la voz activa, se recomienda. Pero en algunos casos, si es necesario, o cuando es necesario, cuando nosotros queremos dar relevancia a un objeto específico. Fíjense, nosotros podemos decir en la última parte, podemos decir solubility was measured, y estamos diciendo que estamos hablando de lo soluble, ¿sí? ¿Cómo fue medido? Entonces, en este caso se está dando importancia a lo soluble. Ahí se recomienda, insisto, pero la premisa general, la principal, es utilizar la voz activa. Pero cuando sea necesario o quiero dar énfasis a un objeto, en este caso la solubilidad, que vaya como primera en la primera parte de la oración, pues utilizar la voz pasiva, ¿sí? Entonces, considerar esa parte también, intentar buscar, para clarificar el mensaje, buscar hablar o escribir en voz activa. Esa es la recomendación principal. Luego, bueno, usar el tiempo en presente para describir cómo se presentan los datos. Fíjense ahí, fíjense en esta parte, en esta recomendación que estoy haciendo. Si bien un método que ya fue utilizado y ha terminado de ser utilizado, puedes escribirlo en pasivo. Pero si es que estoy hablando de algo que todavía continúa en acción, que todavía se va a ver, como en el caso de la presentación de los datos, ¿sí? O el dataset, por ejemplo, utilizaron un dataset de una página web y eso sigue presentando, sigue realizando una acción, entonces se debería poner los datos presentan y hablarlo en presente porque no ha cambiado. Sí, María. Insisto, esto es un ejemplo del sentido común que necesitamos que tengan para escribir los materiales y métodos. Eso en cuanto a materiales y métodos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora para nuestro trabajo? Pues, considerando que ya tenemos nuestros resultados, ahora pasamos a ser descriptivos en cuanto a los métodos utilizados, ¿sí? Aquí es contar la historia de lo que nosotros utilizamos, toolbooks, todas herramientas que hayamos utilizado, materiales que hayamos utilizado en esta parte. ¿Sí? Si alguien quiere profundizar más en el tema, le recomiendo el libro que les había mencionado ya antes, y cómo escribir la sección de materiales y métodos también lo puede utilizar, que básicamente yo he resumido, ¿no? Yo he resumido, pero si es que insiste, alguien quiere profundizar, pues puede llevar a que lo lea. Entonces, fíjense, en la primera sección, ¿qué es lo que dice? Insistiendo en que lo principal es llevar en su mente, cuando vayan a redactar esta parte, en su mente es describir los métodos utilizados pensando en que alguien quiere replicar nuestros resultados y debemos facilitarles ese trabajo. Entonces ahí les dice, ¿no? Ahora, en materiales y métodos hay que dar toda clase de detalles. La mayor parte de la sección debe escribirse en pasado, como les acabo de mencionar. La finalidad principal es describir
y en caso necesario defender el diseño experimental y dar luego detalles suficientes a un investigador competente para que pueda replicar estos experimentos, ¿no? Entonces, básicamente he resaltado lo que nos dice el artículo y en función de la experiencia es como lo hacemos, ¿no? Es como lo hacemos. Un ejemplo, déjeme revisarle un ejemplo, permítame un momento, por favor. Otro ejemplo, un artículo. Bueno, este no está publicado. Eso está aquí. Un momento. Para decirles cómo redactamos los métodos en nuestro caso, ¿no? Con los colegas. Esto está en paper. Aquí está. Voy a dejar de grabar. Este artículo no ha sido publicado. No ha sido publicado aún. Está bajo revisión de los colegas. Recording stopped. Y ¿por qué quiero mostrarles este artículo? En este artículo nosotros utilizamos, no recogimos los datos, como era el caso del ejemplo anterior, que sí que nosotros hicimos los experimentos, se llaman los experimentos, recogimos datos y demás. ¿Sí? En este artículo que les paso a mostrar, nosotros presentamos una metodología. Los datos ya fueron recogidos por nuestros colegas, trabajamos con ellas, con Pablo Campo y Claudia, aquí nos falta un nombre, la otra compañera colega, neuropsicólogos, neurocientíficos. Entonces, psicólogos en tercer nivel, ¿no? Su grado, su título de grado es de psicología y se graduaron como doctores. Bueno, entonces, fíjense, este no está publicado aún, va a ser enviado a una revista, pero en este caso nosotros consideramos que es necesario, bueno, itemizamos los componentes, los materiales, los que nos llevó a unos resultados, y en este caso nos era difícil transmitir la metodología que nosotros utilizamos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, incluso esta ya es retocada, eso es una versión anterior, pero bueno, la versión inicial con la que planteé es este artículo, es que nosotros aplicamos una transformada de Fourier, bueno, convertimos del espacio temporal al espacio de frecuencias y fuimos eligiendo sensores en otro experimento, insisto, acá arriba hablamos del experimento. Pero ¿por qué les muestro esta parte? Porque para nosotros resultaba complicado escribir y explicar en la metodología solo con texto, ¿sí? Solo ponerlo. Entonces decidimos hacer un diagrama, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando ustedes consideren que va a ser difícil que les entiendan con texto, ¿sí? Mejor una imagen, mejor un diagrama, utilizarlo. Y en este caso, siempre itemizarlo en función de lo que van haciendo, ¿no? Ir detallando. ¿Qué objeto tiene esto? Siempre, no se olviden, en nuestro caso, son los resultados que nosotros obtuvimos. En nuestro caso obtuvimos una precisión, ¿sí? Esos eran 19 sujetos, ¿sí? Y veíamos, en este caso, analizábamos, estudiábamos la conectividad cerebral que tiene. Esto tiene que ver con la dinámica cerebral. En resumidas cuentas, no pretendo entrar en detalles técnicos, pero en este caso nosotros, para presentar estos resultados, debemos explicar antes el proceso metodológico, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cuando sea complicado redactarlo, pues un diagrama siempre ayuda. ¿Qué más mencionarles de aquí? No, nada más en este punto, chicos. Entonces, como verán, la metodología, yo diría, me atrevo a decir, junto con los resultados, son las secciones más fáciles de escribirlas, ¿sí? Porque es ver y redactar, o como ya apliqué una metodología, simplemente redactar los métodos que utilicé. Entonces, no me voy con interpretaciones, con argumentaciones, con riesgo de que falle en eso. Cuando estamos en etapa de aprendizaje, vamos a fallar en ese sentido, vamos a dar una respuesta tentativa a algo que no tiene argumento, algo que no tiene evidencia científica, ¿sí? Entonces se corre ese riesgo.
es latente. Pero los materiales simplemente me dicen, utilicé esto y lo describo. Y ya está. Eso, chicos, ¿qué más tengo que indicarles? No, nada más. Eso por mi parte en cuanto a la presentación de la metodología. No sé cómo van, chicos. Si prefieren meternos a nivel de práctica, un poco hablar sobre... nos faltan trabajar con ecuaciones en látex o vemos la introducción de una vez. Pero siempre hablar y hablar y hablar, a mí no me parece, perdemos la atención, se nos va la atención. Y quisiera escucharles qué punto están, cómo le está cundiendo esta charla. No, creo que nadie se quedó a la charla entonces. ¿Alguien se quedó a la charla, chicos? Si me dan señales, les agradezco. Buenos días, ingeniero. Hola, Alex. Oye, a ver, yo tengo una duda. Respecto al tema, le comento. ¿Se puede trabajar sobre un review? Definitivamente, claro que sí. Le comento eso porque en el anterior semestre, como trabajo opcional más bien por puntos, se nos dio algunos puntos sobre cómo realizar un paper. Y entre esto lo que avanzamos a hacer fue poner un tema y hacerla, obtener el material que nos va a servir y avanzar con la introducción. No sé si este mismo tema podemos trabajarlo y completar todos esos pasos o sería otro tema. Pero le comento el título del tema para ver si estoy bien o necesito hacer otro tema. Entonces, para eso básicamente, porque eso tengo mi duda. Por lo que pasa es que como ya se buscó el material, entonces eso ya llevó bastante tiempo en buscar el material y todo eso. Entonces ya en esa parte ya estaría más avanzado porque ya tendría el material seleccionado, entonces seguiría haciéndola. Es por facilidad más que nada. Ya, el título es, el que yo esa vez estaba planteando era aplicaciones de la tecnología en apogeo en Industria 4.0, con énfasis en la realidad aumentada. Y es una revisión, o sea, review. ¿Por qué quería hacer esto? Básicamente porque, si bien es cierto, se habla mucho de la realidad aumentada y la Industria 4.0, de lo que leí en estos papers, no estaba también aplicado a la industria como tal, sino eran proyectos que no tenían todavía un desarrollo como tal y aceptados en la industria. Entonces no era tan cierto que ya están involucrados en la industria. Cierta parte de ellos sí, pero no todos. Entonces por eso era que yo planteaba este tema. Entonces no sé si puedo trabajar con el mismo tema. Perfecto, muy pertinente la pregunta. Se me fue tu nombre, permíteme. Alex, ¿no? Alex. Ok. Siempre se puede trabajar. En contexto general, hay publicaciones que son reviews, que son revisiones del estado del arte, como lo hemos traducido, o en realidad sería el estado de la cuestión que se menciona. Sí, en general se lo puede hacer. Ahora, si te refieres a un trabajo ya previsto, claro, lo puedes presentar, pero tienes que tener, o se debe tener ahí las consideraciones necesarias que estamos planteando aquí. Y las consideraciones que estamos planteando aquí es cómo va a ser evaluado tu trabajo. Entonces, por tanto, puedes presentarlo. No sé si crees, si consideras que está bien redactado, puedes presentarlo. Yo no me complico en este sentido. Sí, que como le manifestaba, de lo que tengo hecho es solo el título y lo que es la introducción. Entonces, eso es lo que tengo. Entonces, faltaría todos los ítems que acabamos de ver de lo que usted nos está exponiendo, que debe llevar un paper. Esa era mi consulta. Entonces, si quiere, le presento para que me revise, porque solo esto, la introducción es la que tengo. No sé si estará bien o no estará bien. Vale, no hemos visto la introducción todavía. Todavía no vemos la introducción. La próxima semana ya terminamos con la revisión. Y sí, ya lo voy a revisar. Es muy pertinente, Alex, lo vamos a revisar. Solo para
profundizar un poco más mi respuesta, Alex, y quizá es No importa. la duda de los compañeros. Un review ¿Pero se cuál? puede presentar, es un trabajo, es ¿Cuál? una ¿El de publicación, T4 o el de se T? debe tener, entre otras cosas, ustedes pueden dividirlo de otra forma, pero siempre, al menos aquí, cuando estamos aprendiendo en la redacción, siempre los 4 componentes: la introducción, los métodos, los resultados y el análisis. Sí, el análisis de datos o la discusión, que se lo llama, donde se dan las interpretaciones. ¿Cuáles? Siempre las 4. El 3 y 4 Y segundo, si es que van a hacer, esto me anticipo con miras a que se suele menospreciar los reviews, cuando en realidad un review tiene trabajo. Es costoso realizar una revisión bibliográfica. Recuerden cuando trabajamos con el primer artículo, estaba aquí en la industria, aquí. Recuerden, este trabajo, fíjese la cantidad de artículos que los autores revisaron. Sí, cerca de 102 específicamente. Entonces, hay trabajo detrás, hay un trabajo. Y cuando vayan a hacer el review, acuérdense, esto curando en sano, ¿no? Curando en sano. Eso está, sí, estamos grabando. Entonces, recuerden, si van a hacer un review, yo necesito, ¿cómo les voy a evaluar? Que ese review tenga un sustento que me dé las indicaciones, la metodología que, si es que han puesto como palabra clave de búsqueda inteligencia artificial 4. Y la industria 4.0, esas son las palabras claves con las que utilizaron y cómo deben mostrarlo, ¿sí? ¿Cuántos, en qué año? Según el enfoque que hayan llevado, por supuesto. Pero yo quiero evidencia de que cuando yo quiera hacer una réplica como esta, yo entiendo los métodos y puedo generar una réplica. Quiero generar si me están presentando una barra, en este caso un histograma o un diagrama de barras, quiero replicar y ustedes me van a mostrar cómo han hecho la búsqueda y cómo alcanzaron estas barras. Entonces, el estado del arte o el estado del arte, una revisión, un review, como quieren llamarlo, implica trabajo también, implica trabajo. Eso nada más para puntualizar y curar en sano si es que están pensando una revisión, pues más ponerse con ello. Eso, bueno, no sé si yo quiero pasar, sí, con la asistencia a cada uno de ustedes, pero el resto, no sé si tiene alguna pregunta. Bueno, parece que no tienen ninguna pregunta. En este caso, en el caso Alex, si quieres que revise, quieres mostrarnos, quieres compartir tu trabajo, adelante, por favor, puedes compartirlo. Entonces ya le para ver cómo está ahí. Ok. Sí, 1 y 2 del otro. Y bueno, también pasa, esto toca llevarle a látex también, no está hecho en horas, nomás. Y bueno, la bibliografía, como recién estoy haciendo la introducción, bueno, ahí tengo más paper que todavía no está en GIS, pero eso es lo que básicamente de la referencia. Ya le voy a ampliar para... Por favor. Y ahí no sé si se puede apreciar. Justo por ahí, al finalizar la cuadra, hay un local que se llama Cashback. Ahí digo, Converte. Ya, sí, el título, perfecto. ¿Y cuál es no vemos todavía la introducción? Sin embargo, si pudieses destacar una frase en la que se encuentra la necesidad de tu trabajo, o sea, ¿a qué necesidad está respondiendo tu trabajo? ¿Cuál sería, Alex? ¿Puedes marcarlo? Tú que ya conoces el artículo, ¿no? Porque no me voy a poner, no hay tiempo para leerlo todo. Pero en resumen, ¿cuál sería? Básicamente, como le mencioné, que la industria 4.0, la realidad aumentada, la industria 4.0 está en auge, pero no es que está implementada o adoptada ya en empresas como tal, sino que se está haciendo como una evaluación si eso en realidad es un beneficio o no. Perfecto. ¿Dónde está esa frase que lo que tú me acabas de decir en palabras y cuál es la evidencia de lo que tú me dices? Ya. A ver, la entonces, primera, ¿dónde está? De lo que me mencionaban en la introducción, vamos de lo mayor, de lo más grande hasta lo más pequeño. Entonces, hablo primero en la introducción de lo que son las tecnologías y empiezo hablando de la industria 4.0 y
y todo eso. Entonces, creo que sería su derecha. se habla de La primera cuadra, básicamente esa en se llama general de calle lo que es la Troya. industria 4.0 y de lo que es la realidad aumentada como la Le voy a enviar una introducción. foto ya. De lo que le mencioné en esta parte, aún no tengo en la introducción puesta la importancia de por qué el paper este. Porque tu trabajo, claro. Ajá, eso sí. Bueno, ahora ya sabes que eso hace falta y seguro en algún punto hay que detallarlo. Pero Mire, En la parte final está Inge, ahí ya me acordé. Justo aquí está. Por ejemplo, dice, con este paper lo que se pretende es dar a conocer las aplicaciones con las nuevas tecnologías en apogeo aplicadas a la industria 4.0, Mire la foto. en procesos industriales. A las tecnologías que hace referencia son realidad aumentada, simulación, cloud computing, sistemas ciberfísicos, robots autónomos, etc., haciendo énfasis en la realidad aumentada e industria 4.0. Claro, pero me dices lo mismo del título. A ver, sube un poquito por favor. Con este paper lo que se pretende, perfecto. Aquí dices lo que vas a hacer. O incluso esto se lo puede convertir en objetivo. Perfecto, muy bien. Pero ¿dónde está la necesidad a la que tú estás respondiendo? Ya, esa parte no la tengo. Bueno, No, pues ya. ahí no la tengo puesta. Vale, pero tú me has dicho en palabras y la conoces. Tienes claro la historia que quieres que contar, que eso es bueno, ¿ah? Porque cuando a veces nos ponemos el síndrome del... Bueno, hay un síndrome, no me acuerdo ahora mismo, que cuando te pones a escribir no sabes qué poner, no sabes cómo empezar. Eso suele suceder. Ya, ahora, eso como punto principal, que ya tienes la idea. Ahora, sobre ello tienes que evidenciar que hay esa necesidad, tienes que citar trabajos. Sí, entonces, esa parte, porque ahí tienes 10 publicaciones, en alguna de ellas va a estar argumentando lo que tú me acabas de decir, que quieres trabajar, que no se ha implementado y bueno, lo que vayas a poner, no lo que tú me acabas de decir. Entonces, pero esa evidencia no la puedes decir solo tú, argumentando, no es suficiente. Se hace falta evidencia. Entonces, en ese sentido, mírate, revisa de las 10, cuál ayuda, contribuye a ello y puedes referenciarle. Por ejemplo, Miley, en la referencia 10, Miley menciona que, y ahí, si puedes encontrar esa redacción, perfecto. Pero si no, al menos parafrasear. Sí, lo que haya dicho un autor antes, que corrobore lo que tú estás diciendo. Ya, Inge, sí, la entendí. Y esa parte diría en la introducción. Esa parte va en la introducción, que no lo hemos visto. Iría en la parte final, ¿verdad? En la parte final. En la parte... Ya. No, bueno, no hay orden. Normal, yo suelo sugerir, en función de la experiencia y algunos trabajos que de hecho aquí lo tengo, ya lo muestro, ya lo comparto. Pero yo suelo recomendar el contexto, la necesidad, sí, la necesidad a la que está respondiendo nuestro trabajo, los objetivos y el global. ¿Qué va a haber en el artículo? ¿Qué hay adelante, una vez que terminada la introducción? ¿Qué más hay? ¿Cómo está organizado el trabajo? Esos 4 párrafos suelo utilizar, se suele recomendar. Yo he acogido esa recomendación y está si alguien quiere, déjenme verlo. O sea, es un artículo que revisaba. No lo encuentro a la mano, no lo tengo a la mano, pero bueno, esas son las recomendaciones, aquí, miren. Fíjate, tú que quieres escribir, aquí. Alex, tú que quieres escribir y que quieres ver un poco, fíjate, hay solo es una revista de urología. ¿Qué es lo que tenemos coincidente desde la parte de ingeniería? Pues que es ciencia, ¿no? Estamos aportando la ciencia. Pero ahí te habla de how to write an introduction section of a scientific article. Entonces, ahí te menciona, te va diciendo qué debería llevar, y fíjate, el background, la preparación, o sea, qué hay antecedentes, el contexto, lo que se está discutiendo. Normalmente aquí se pone, existe esto, pero falta esto. Eso sería y el propósito, el objetivo. Recomendaciones que te dan, Alex. No tienes por qué, puedes crear tu propio estilo, siempre y cuando sea claro y preciso. Así que nada, recomendaciones. Si quieres te pongo en el
chat esta y que lo revises un poquito más. Y Sí, por favor. que lo revisen, ¿no? En general. Ahí está, ese es el título. Es cortito, es pequeñito, 2 hojas de esto. Y la pueden revisar. Insisto, es cuestión de estilo. Es una recomendación que da el autor y nada más. Entonces, revisen esto. La próxima semana, ya por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar, pero entonces, la próxima semana, la primera hora, vamos a revisar los resultados y la metodología utilizada para alcanzar esos resultados en LaTeX. ¿Sí? Esa es la tarea que busco, que pretendo pues que se alcance. Ok, eso de mi parte, los artículos, ojo, este adelanto, este borrador, ya tienen que subirlo. Voy a poner un enlace, una tarea, para que ustedes ya suban el PDF. Quiero ver su avance y va a ser evaluado, va a ser calificado este avance. Insisto, dos componentes del artículo científico. Los resultados, tablas y figuras y la metodología. La próxima semana vemos introducción y la discusión y hacemos un taller y luego ya la próxima, en 3 semanas, acuérdense, ya tenemos que presentar ese trabajo. Sí, así que la penúltima, antes de la presentación, vamos a hacer, junto con nuestra compañera, hablarles sobre la presentación oral, ¿sí? Los tips, recomendaciones que se debe considerar para una presentación oral. Y con eso estaríamos cerrando ya lo que nos solicita el plan analítico dentro de esta asignatura, escritura académica, que insisto, hay escritura académica, pero también tiene un componente de expresión oral. Y eso es lo que vamos a ver una semana antes de la presentación del proyecto. Eso nada más, chicos. Si tienen alguna pregunta, me quedo a responder las dudas, y si no, pues nos vemos la próxima semana con el trabajo que ustedes ya tienen que subir hasta el día miércoles 7 de julio hasta las 23:55, ¿sí? Y el día jueves revisamos con ustedes. Eso es todo de mi parte, chicos. Tengo una pregunta. Por favor, Byron. ¿Se puede adelantar la introducción también? Si quieres, sí. Sí. De hecho, es mejor, con eso ya tienes con miras a cómo tú concibes la introducción y qué recomendaciones te damos los autores para escribir clara y precisamente la introducción. Sí, Byron. Bien. Listo, otra pregunta. ¿En qué formato lo hacemos? Porque no sé si es en IEEE o en... IEEE Conference. No nos vamos a complicar. Sí, hay otras revistas, pero en ingeniería el más utilizado, IEEE Conference. ¿Saben dónde conseguirlo, no? Sí, hay plantillas, ajá. Pero en LaTeX. Ahí en LaTeX, ya. Sí. Eso es. Y otra pregunta, ¿hasta cuánto podemos, en un grupo de cuánto podemos hacer esto? Máximo 2 parejas. Vale. Ojo, siempre en los trabajos en grupo, consideren, los dos deben saber, yo evalúo a los dos, ¿sí? Entonces los dos saben de todo en ese trabajo. ¿Sí? Yo voy a preguntar, en la presentación preguntaré, el uno expone una cosa, pero también el otro podrá responder. Sí, así que los dos saben de todo. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? Inge, Sí, Brian. pero la ingeniera nos hizo hacer antes los grupos y nos puso hasta de 3. Ah, sí, bueno, pues no voy a ir en contra de ellos. Si están en 3, Brian, no lo sé. Entonces, si está, ya lo consulto con todo, pero ¿por qué son 2? Porque el trabajo que van llevando, el trabajo al ser corto en este caso, no es para mucho, ¿no? Pero si creen, consideran y aceptado nuestra compañera que es de 3, pues de 3. No hay problema, Brian. Sí, porque un link también subido, que nos hizo subir, donde teníamos que poner el tema y estaba ahí los puntos. Ya está, Brian. No tenía en cuenta ese detalle y ya está, no pasa nada. Entonces de 3, Brian. Si es así. Bien. Perfecto. ¿Alguien más? Entonces, ojo, Brian, los 3 saben de todo, ¿no? Sí. Sí, los 3 defienden y la nota hay una nota grupal, por supuesto. Ya. ¿Algo más? Y una pregunta, en la parte de resultados, ¿es necesariamente poner también tablas en caso de que sea un review? No,
esto depende del autor. No te puedo decir que se obliga. En cuanto a la asignatura, yo preferiría unas tablas, figuras, o sea, que sea rico en datos tu artículo. Pero si puedes, si es que no puedes sacar, no, por sacar una tabla vas a cometer el error que aquí se pide evitarlo. No colocar la misma información en tabla y figura. No cometas ese error. ¿Sí? Si es que es necesario, acuérdate, si es necesario, si quieres ser preciso, la tabla. ¿Sí? Si quieres más mostrar un patrón, una tendencia, una figura. Uh-huh. ¿Más preguntas, chicos? Sí. Dije, para el artículo sí se puede trabajar con proyectos finales de semestres anteriores, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Sí, eso es lo que les pedí al inicio del semestre. Eso es lo que tienen que hacer. Sí, no, tienen 2 horas de ese trabajo. O sea, si pueden traer de una asignatura, ojalá de una asignatura puedan traer acá los datos y van redactando, es mejor. Con miras a que sea real, ¿no? Me acuerdo el primer día de clases me decían, queremos salir del país, queremos hacer una maestría afuera. Esto es un camino, este es el medio para hacerlo. No el único, pero sí les ayuda a alcanzar esa meta que tienen. El publicar en una revista, ponen en su hoja de vida y eso otros valoran, otros centros de investigación en el exterior valoran una publicación. Incluso se lo puede considerar para que logren la máxima nota. En otros países lo que hacen es, alcanzan el 10 en un trabajo de fin de máster, solo si ha publicado. Si no ha publicado en un congreso, en una revista, solo alcanza un 9 o un 9.5. Entonces ustedes van trabajando ahora y que les va a servir, van a cosechar también más adelante frutos, a más de su trabajo de titulación en grado. Así que hagan algo real. Si es del proyecto de otra asignatura, que sea algo real, preferible, recomendable. ¿Algo más? Sí. Melina. Recuerda que la anterior semana yo le dije para que por favor nos habilite lo del foro. Sí, claro que sí. Hace 15 días era, ¿no? Hace 15 días era lo del foro. Ajá. Pero le dije que la anterior semana nos active, por favor. Gracias. Melina, yo consulté con la docente que colocó el foro, con nuestra compañera, y me supo informar que las fechas, tienen dificultad de cambiar las fechas, ¿sí? No, algo falla con la configuración, y sin embargo pueden participar todavía, Melina. Así que la fecha está ahí como título, pero en realidad pueden participar todavía. No está cambiada la fecha, pero puedes participar, Melina. Que al momento de yo ingresar al foro... A ver, ¿puedes compartir si quieres? Para verlo. Ya lo comparto, sí, gracias. Ok. Bueno, pongamos un poco pausa, que no sé. Oh, no, ya está. A ver. O sea, no te da un link. Esta es la fecha límite para cuando, Melina. La escritura se emite de posición tal, ok. Era para... Bueno, la INGE nos dijo para cierta fecha, pero se cerró mucho antes de la fecha. Vale, entonces ahora puedes bajar un poco más. Se ha alcanzado el límite. No son links, ¿no? O sea, si te colocas sobre estos puntos azules, no son links. Sobre estas filas azules. No son links, no son enlaces, no tienen ningún enlace. Si ves, ajá. Perfecto. Perfecto, ok, Melina. Listo, entonces déjame conversar, ya me estás mostrando, de hecho la grabación, si es que hace falta, pues ya le mostraré y que puedas solucionar y que puedas participar en esta actividad. Que inicialmente cuando tú me informaste, pues le comenté que me pedían y que había aceptado esa extensión. Entonces me supo comunicar lo que te acabo de mencionar. Tienen un grupo, ¿no? Tienen un grupo en WhatsApp. En cuanto yo le pido que se comunique contigo y que te escriba. O bueno, que escriba al grupo, quiero decir, cuando ya esté habilitado.
Ya, Inge, entendido. Muchas gracias. Entonces, De nada, Melina. Más preguntas, chicos. Entonces, bueno, ya finalizando, reiterarles, insistirles en que tienen que subir hasta el miércoles 7 de julio los resultados y los métodos. ¿Sí? La metodología, la redacción, y queramos trabajar con ustedes. Vamos a trabajarlo en clase, pero quiero que sea una actividad en la que ustedes presenten. Eso nada más, chicos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana. Recording stopped. Hasta luego, chicos. Lo bien.